Bien, retomando las clases. Bien, el teorema número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo por aquí dos regiones triangulares de área S1 y S2, de modo que tengan un par de ángulos, bueno, que tengan cada uno un ángulo interno, de modo que ellos tengan la misma medida, alfa igual a teta, o en todo caso, la suma de alfa y teta es 180. Cuando eso ocurre en dos regiones triangulares, sus áreas van a ser comparables, se pueden comparar, y esa razón de áreas es igual a la razón de los productos de los lados que determinan a cada ángulo. Por ejemplo, ¿no? En la región de área S1, el ángulo es alfa y los lados que lo determinan son A y C. Acá sería A por C. Y aquí en el área S2, el ángulo es teta y los lados que lo determinan miden F y D. ¿De acuerdo? Esto es posible, repito, gracias a que estos ángulos tienen la misma medida, o en todo caso esos ángulos, la suma de sus medidas es 180. Mire, una buena aplicación de este teorema es el problema número 6. Problema número 6. Veamos. A ver, en el problema 6 nos dicen hallar la razón entre el área de esta región triangular y el área de esta otra región triangular. En ese orden. Esto de aquí es de área S1, digamos, y esto de acá es de área S2. Se nos pide hallar S1 sobre S2. Y además de esto se sabe que AC por dato es el doble de BT. Si esto mide B, esto por dato debe medir el doble, 2B. ¿De acuerdo? Y ahora observe. El detalle del problema está en que este ángulo y este otro ángulo, por par lineal, se sabe que alfa y teta, la suma de ellos es 180. Justamente es la condición del teorema, pues. Como la suma de estos ángulos es 180, la razón de las áreas de las regiones correspondientes es igual al producto de los lados que determinan a cada ángulo de cada región triangular. Acomodemos los datos o las condiciones a ese teorema, mire. Tangente B, esta tangente también debe medir B. Si esta tangente mide A, esta otra tangente también debe medir A. Note esto. Si aquí la tangente mide A más 2B, aquí la tangente también debe medir A más 2B. A ver, esto debe medir A más 2B. Desde T hasta el punto A. Y como esta parte mide B, entonces esta parte debe medir A más B. Y ahora se plantea los productos. Para ese uno los lados miden B y el otro lado mide A más B. ¿Sí? Para este otro, un lado mide B y el otro lado, este lado, mide A más B. Listo. Si estos dos son iguales, se cancelan, queda entonces que la razón de las áreas es igual a 1. Bien. Teorema número 3. Este teorema sí es importante. Ha venido con mucha frecuencia en el examen de admisión. ¿Qué dice? Si dos triángulos son semejantes, entonces, bueno, las áreas de las regiones triangulares correspondientes son proporcionales
a los cuadrados, ¿sí? A los cuadrados de los lados homólogos. A ver, sabemos esto. Si el ángulo en A, bueno, si aquí el primer vértice es A y aquí el primer vértice es D, es porque estos ángulos en A y en D miden iguales. Si el tercer ángulo, el tercer vértice está en C y acá está en F, quiere decir que estos ángulos deben medir iguales, ¿no? Esa es la notación de semejanza. Ya, ¿qué dice? La razón de las áreas es igual a la razón de los cuadrados de los lados homólogos. Por ejemplo, el homólogo de este lado es este lado, ¿sí? Entonces aquí sería B cuadrado y aquí sería E cuadrado. ¿Ya? Lastimosamente no hay problemas, sí hay uno en la hoja de evaluación asociado a este teorema, pero no está de más hacer esto como ejemplo, que fue examen de admisión a la San Marcos de hace mucho tiempo. Mira, este es un triángulo del lado 4, se traza una línea paralela a este lado, cuya longitud nos interesa saber cuánto es, sabiendo que las áreas de estas regiones son iguales, PQ. ¿Sí? A ver, dato PQ es paralelo con AC. ¿Cuánto vale PQ? ¿Sí? Por si acaso no es 2, ¿ah? ¿Sí? No es 2. ¿Qué sucede? El triángulo ABC es semejante con el triángulo PBQ, ¿no? PBQ. Entonces, ¿qué ocurre? El teorema nos dice, ¿no?, que cuando dos triángulos son semejantes, las áreas correspondientes, el área de todo es 2S, y el área de esta región triangular es S. Esa razón es igual a la razón de los cuadrados de los elementos homólogos. En este caso, por ejemplo, el homólogo de X es 4, ¿no? Y el orden sería aquí X y aquí 4. Simplifique todo esto y el valor de X les va a salir 2 raíz de 2. ¿Sí? Esa es la respuesta. Bien. Solo falta hablar de las áreas de las regiones cuadrangulares y eso lo vamos a hacer por aquí. ¿Ya? Puede copiar lo que ve en la pizarra por el momento.
Bien, miren, cuando ya queremos hallar áreas de regiones cuadrangulares, es cuando se necesita del postulado número 3, debido a lo siguiente. Si yo quiero hallar el área de esta zona, al trazar la diagonal, ¿sí? La región está dividida en dos regiones triangulares que comparten un lado. Entonces, justamente el postulado número 3 dice que si esta tiene área S1 y esta otra tiene área S2, el área de todo resulta ser la suma de esas dos áreas. ¿De acuerdo? Con este postulado se llegan a demostrar todas estas propiedades. Aquí, por ejemplo, cuando esta región es una región cuadrangular cualesquiera, puede estar determinada por un trapecio, un paralelogramo o un trapezoide, no importa. El área de la región cuadrangular se calcula como el semiproducto de las diagonales, AC por BD sobre 2, y esto le multiplica el seno del ángulo determinado por las diagonales. Ahí van a tener un pequeño problema. Generalmente voy a tomar en cuenta este ángulo, pero uno dirá, y profe, ¿qué pasa con los demás? En particular, ¿qué pasa con este? ¿Cuál de los dos se debe tomar en cuenta? ¿El agudo o el obtuso? Miren, no hay problema porque debe recordarse que cuando dos ángulos, ¿no? La medida de ellas es 180, la suma de ellas, entonces se sabe que los senos de los ángulos resultan ser iguales. Así que no hay problema cuál de los dos se considere. Pero de hecho, solo por comodidad y nada más que por comodidad, se prefiere tomar en cuenta el ángulo agudo. ¿De acuerdo? Esta fórmula, repito, se utiliza para cualquier región cuadrangular. ¿Sí? Cualquiera. Bien, área de regiones trapeciales. Base menor A, base mayor B, altura H, se logra demostrar que el área de la región trapecial es la semisuma de las bases por la altura H. ¿Sí? Semisuma de bases por la altura H. Ahora, este detalle. Mire, ¿por qué sale esa fórmula? ¿De dónde sale? Dices, base A, base B, altura H. Ya, trazo esta línea y ocurre lo siguiente. La región trapecial está dividida en dos regiones triangulares. ¿Qué es lo que nos dice este postulado? Pues, el área de la región trapecial es la suma de las áreas de estas dos regiones triangulares. El área de esta región sería la base multiplicado por la altura sobre 2. Y el área de esta otra región sería, tomando en cuenta a este lado como base, traza la altura y para suerte nuestra, por ser un trapecio, esta altura también mide h. Así que el área de esta parte sería la base A por la altura h sobre 2. Factorizas h y tendrías a más b sobre 2 por la altura h. ¿Se dan cuenta? Fue fácil demostrar la fórmula para las áreas de las regiones trapeciales. Pero un detalle, esto de la semisuma de las bases les debe hacer recordar un teorema, ¿no? ¿Sí? Hay un teorema que la semisuma de las bases nos da la longitud de la base media del trapecio o de la mediana del trapecio. Así que tomando en cuenta la base media del trapecio, el área es igual a la base media por la altura del trapecio. Bien, estas dos fórmulas tienen que ver con las bases de un trapecio para poder hallar el área de la región trapecial. ¿Cómo hallar el área de una región trapecial a partir ya no de las bases, sino de los lados laterales? Por ejemplo, aquí ubica el punto medio de este lado lateral y traza la perpendicular hacia el lado opuesto. Este lado que mida C y esta línea que mida L. Se logra demostrar que el área de la región trapecial es C por L. ¿Sí? Y otro detalle, ojo, esto es cuando se tiene un trapecio, o sea, cuando BC es paralelo con la base AD. Y acá también, si el lado BC es paralelo con el lado AD, entonces se logra demostrar que las áreas
de las regiones triangulares comprendidas entre las diagonales y los lados laterales, las áreas de esas regiones triangulares siempre son iguales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, hay otro detalle aquí. Pero, tomando en cuenta esta observación 3, esta es una región cuadrangular cualesquiera, determinas, bueno, trazan las dos diagonales, se determinan 4 regiones triangulares. Se logra demostrar que los productos de esas 4, de estos dos, S1 y S3, es igual al producto de estos dos, S2 y S4. ¿Sí? Y tomando en cuenta esto, aquí van a poder afirmar lo siguiente: área A, área B. O sea, el producto de los dos es igual al producto de estos dos, pero ellos dos son iguales. O sea, S1 al cuadrado es igual al área de la parte A y el área de la parte B. ¿De acuerdo? Tenemos aquí en realidad 3 propiedades, estas dos y esta de aquí. Esta en particular se utiliza en muchos problemas de examen de admisión. O sea, un ejemplo de esta propiedad vendría a ser el problema número 13, a ver, no, la 12, por aquí. Problema número 12. Tienes aquí un cuadrado según el problema. Ya, luego se tiene esta línea. ABCD es un cuadrado y acá hay un punto que es el punto E. Aquí está el punto G y el punto F. G y el punto F. Dice, el área de la región ABG, o sea, el área de esta zona es 8. El área de esta otra zona, por dato, es 5. ¿Cuánto es el área de la región FDE? FDE. Hallar el área de esta región, FDE. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Hallar el área de esto es 8, el área de esto es 5. Viéndolo bien, en realidad no vamos a utilizar esa propiedad. Aquí ocurre esto. Por dato, AD es igual a D. AD igual a D. Observen, ¿no? Si unimos G con D, en el triángulo AGE, esa línea de verde es una mediana. ¿Qué sabemos? Por ser una mediana, el área de esta región y el área de esta otra región son iguales. Si esto tiene área M, todo esto es M más SX, así que eso debe ser también M más SX. ¿De acuerdo? Y ahora otro detalle, miren. Cuando ustedes van a tener un paralelogramo cualesquiera, y van a tener un punto cualesquiera en esta línea y se traza estos dos, aquí se determina una región triangular cuya área es la mitad de todo. ¿De acuerdo? El área de eso es la mitad de todo. Pero una pregunta, si esto es la mitad de todo, ¿qué cosa es las partes, qué representan las partes que no están sombreadas? Si esto es la mitad de todo, los que no están sombreadas son la otra parte, ¿no? La otra parte, la otra mitad. ¿Sí? O sea, si eso tuviera área S1, área S2, eso debe ser la suma, ¿cierto? Porque las áreas de esto y estas dos deben ser iguales. Bien, entonces aquí digo, como ABCD es un cuadrado, ABCD es un cuadrado, ¿sí?
el área de esto, M más SX, es la mitad del área de la región ABCD, lo cual implica que lo que queda, lo que está fuera de ella es la otra mitad. O sea, 8, la otra parte es 5 más M. ¿Sí? Estas M se cancelan y queda que SX es igual a 13. Esa es la respuesta. ¿Listo? A propósito de esto, hay un problema, creo que está en la hoja de evaluación, de una vez aprovechamos. ¿Sí? A ver, la hoja de... No, es la número 14, mire. Problema número 14. Observa el problema número 14. Tienes un cuadrado. Ya, tienes un cuadrado, otra vez, cuadrado, aquí ABCD. ABCD. Por el punto medio se traza un arco. ¿Sí? Un cuadrante M a N. Luego desde el vértice B se traza una tangente a ese cuadrante, determinando por aquí, ¿sí? Determinando por aquí un punto que lo han llamado Q. ¿Listo? Se nos pide hallar el área de esta región triangular. ¿Ya? El área de esta región triangular. ¿Qué se sabe? Que el área de la región cuadrada, ¿sí? El área de la región cuadrada ABCD es 25. ¿Ya? Por si acaso, jóvenes, Q, ya, no es, escuche bien, no es el punto medio de AD. No sabemos. Es más, N es el punto medio. ¿Sí? Ya, observen. Si el área de la región cuadrada es 25, entonces el área de esta región triangular es la mitad, 25 medios. Ya, ahora, ¿de qué manera nos va a servir saber que estos dos miden iguales? El radio mide A, aprovecha eso trazando este radio, punto de tangencia 90, esto mide A. Así que este triángulo resulta ser un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. ¿Sí? Este ángulo debe medir 30. Entonces, si eso mide A, eso debe medir A raíz de 3. ¿De acuerdo? Ocurre que acá el ángulo también mide 30, ¿no? Porque esto mide 60 y esto debe medir 30. Pregunto, mirando este triángulo rectángulo pequeño, ATQ, ¿sí? ATQ, si esto mide A, ¿cuánto mide este cateto? ¿Sí? ¿Sí? Sería A raíz de 3, pero sobre 3. Observen, esto mide A raíz de 3 y esto mide A raíz de 3 sobre 3. ¿En qué proporción están ellos dos? De 1 a 3. Por lo tanto, las áreas de esta figura y esta otra deben estar en la misma relación, de 1 a 3. Entonces decimos aquí, como ABCD es un cuadrado, entonces el área de esa parte, 4 veces SX, es la mitad del área de la región cuadrada, que por dato es 25. Por lo tanto, el área SX resultaría ser, pasa a dividir 25 sobre 8. Y esa es la respuesta. 25 octavos. Muy bien. ¿Queda algún problema pendiente, jóvenes? Me parece que no. A ver. Ya está. Ya están todas, ¿no? Hasta las 10, hasta las 9. Los problemas de evaluación. A ver, hablemos en este tiempo. Les dejo las claves de la hoja de evaluación. Problema, hoja de evaluación.
A ver, problemas de evaluación. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5 y problema 6. La número 1, la respuesta es la clave E, 70. ¿Sí? La 2, la clave es, la respuesta es la A, la clave A, 36. La 3, la clave es la C, 30. La 4, la respuesta es 6. La A, y la respuesta, el valor es 6. La 5, la clave es la C, la respuesta es 1. 6, la respuesta, la clave es a esto 24, la D, y 24. Listo. Son las claves de su hoja de evaluación. Muy bien. Pero claro. Hay algunos problemas que son bonitos y yo creo que debemos resolverlos, ¿no? ¿Cuál de los 6? ¿Cómo saber? A ver. Me parece la número 2 podría ser. ¿Sí? A ver, empezamos con la 2. Esto de aquí es un cuadrante. ¿Sí? Listo. Esto de acá es un cuadrante. A o B, esto de aquí está el punto M, punto F. Ya, se nos pide hallar el área de esta región triangular. ¿Cuáles son los datos? Esto tiene área, longitud 18 y longitud 8. El área de esto. Ya, ¿cuál es el detalle? Este es el radio del cuadrante. También el radio del cuadrante. ¿Sí? El área vendría a ser, si yo tomo esto como base, me conviene ver a esto como altura, h. Entonces, el área que se quiere hallar sería la base r por la altura h sobre 2. ¿De acuerdo? Ya, mira. Note que lo que quieren conseguir en el fondo es un producto. ¿Cómo se consigue un producto normalmente? ¿Se acuerdan? La clase pasada les dije, si tienes suma de cuadrados, buscas 3 teoremas, Pitágoras, Euclides y teorema de la mediana. Y también les dije que si tenían un producto, lo que van a hacer es buscar triángulos semejantes. Teta, este ángulo mide 90 menos teta, y acá también, pues teta 90, este ángulo mide 90 menos teta. Note que aquí hay una cuerda que mide 18, entonces eso lo aprovechas con una propiedad de circunferencia. Al trazar esta perpendicular BH, esto mide 9 y esto de acá también mide 9. Y para suerte nuestra, esto es teta, podemos decir que este triángulo y este otro triángulo resultan ser semejantes. Dices acá, triángulo rectángulo AHO es semejante con el triángulo rectángulo AHO sería MQF. Y aquí aparecen lados homólogos, ¿no? A ver, decimos, en este triángulo hay un lado que mide 9. En el otro, 9 está al lado de 90 menos teta. Su homólogo es H. Aquí la hipotenusa es R. Su homólogo, la hipotenusa aquí es 8. Son proporcionales, o sea, el producto en cruz, H por R es igual a 9 por 8. Justamente este es el producto que se quería conseguir. Entre 2, el área de la región vendría a ser 36. Listo, se acabó el asunto. Ya, problema 6. Ese problema sí la tenía jurada porque ese problema
Es el único problema asociado a lo que es semejanza de regiones triangulares. A ver, dice esto. Estas dos líneas son paralelas y estas dos también son paralelas. A, B, C. Se pide hallar el área de esta región cuadrangular, aunque con las condiciones que se nos ha dado, se debe entender que esta figura es un paralelogramo, ¿no? Son paralelas, esto es un paralelogramo, se quiere hallar el área de esta región paralelográmica. Datos. Esta zona APM tiene área 9 y la otra tiene área 16. Noten algo curioso, los dos valores son cuadrados perfectos. Eso es por algo. Ya te voy a decir. Primer detalle, el área de todo, el área de la región ABC es la suma del área SX 9 y 16. ¿De acuerdo? Claro, usted dirá, profe, ¿por qué he hecho eso? Que ocurre algo acá. Como son paralelas, esta línea y esta otra, si esto mide teta, esto de acá también mide teta. Como son paralelas, si esto mide alfa, este ángulo también mide alfa. Listo. ¿Qué ocurre? Este triángulo tiene alfa teta y este triángulo también tiene alfa teta. ¿Cómo son los triángulos? Semejantes. Pero no solamente ellos dos, observe, el triángulo APM semejante con el triángulo MQC. Pero también observe que el triángulo grande también tiene alfa y teta. O sea que ellos son semejantes con el triángulo ABC. Listo, como son tres triángulos semejantes, podemos decir las áreas son proporcionales, de ellas 9, de ellas 16 y de todo que sea S. ¿De acuerdo? S. ¿A quiénes son proporcionales? A los cuadrados de los lados homólogos. De ellas, supongamos que ese lado sea A. Listo, A. De ellas, supongamos que su lado mida B. B. Y de toda la región, el homólogo vendría a ser el lado que mide A más B. Bien, aquí voy a aplicar unas propiedades de la proporción, de la teoría de aritmética de proporciones. Lo que le hago a una, le hago a todas. O sea, como estas potencias nos están incomodando, sobre todo aquí, en esta parte, este exponente 2 nos fastidia, hago lo siguiente, a todos les voy a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de A cuadrado, A. Para que la proporción no se altere, debo hacer lo mismo con cada uno de esos términos. Raíz cuadrada de 16, 4, de esto es B, aquí sería raíz cuadrada de S. Y aquí sería raíz de, bueno, de A más B al cuadrado, su raíz sería A más B. ¿Y qué más? Ahora aplico otra vez una propiedad de la teoría de proporciones. Fijo a esto como una constante, entonces puedo sumar los, se llaman antecedentes, 3 más 4, 7, y abajo los consecuentes, A más B. Eso sería la raíz de S sobre A más B. De aquí se consigue que S es igual a 49. ¿Qué es lo que queríamos conseguir? 49, esto es 25, pasa a restar, por lo tanto el área que se quiere es igual a 24. Y eso queríamos conseguir. Muy bien, ¿algún otro problema? Nos queda 5 minutos, se puede hacer uno por lo menos. A ver, me dice la 4, a ver, la 4 por aquí. Sí, muy bien, la 4 sí también es un problema en el cual se utiliza una propiedad que no lo hemos utilizado antes. A ver, la número 4.
problema 4. Mire, se nos pide hallar el área de esta región. Y se nos da como dato que esto mide 2. Esto es el centro de la circunferencia. A y T son puntos de tangencia. Bien, aprovechemos esos detalles. Por ejemplo, como A es punto de tangencia y O es el centro, al trazar esto, aquí el ángulo mide 90. ¿Qué más? Miren, si esto mide 90 y eso también, quiere decir que ellas son paralelas. Entonces hay un teorema que nos dice que el área de esta región y el área de esta otra región son iguales. Entonces acá también va a ser ese X. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. ¿Ya? OA es paralela con BQ. Entonces, el área de la región APB es igual al área de la región POQ. Y eso es igual a SX. Y noten que aquí se ve más fácil hallar el área, el valor SX, porque aquí esto mide 2 y esto, bueno, solo faltaría hallar este cateto para conseguir este valor. Y eso lo conseguimos de esta manera, mira. Vértice, centro, bisectriz. 45 y 45. Si esto mide A, la hipotenusa mide, ¿cierto?, A raíz de 2. Y en este triángulo, si este cateto mide A raíz de 2, entonces la hipotenusa debe medir eso por la raíz de 2, o sea, 2A. Y ya está. Si esto mide A y esto mide 2A, es porque este ángulo debe medir 53 medios. Pero como esto mide 45 y todo también mide 45, nos debe dar la suma 45, 37 medios. Ya está. Ahora decimos triángulo rectángulo POQ. Es un triángulo notable de 37 medios, lo cual implica que el cateto OQ debe medir 3 veces el cateto OP, o sea, 6. Entonces, el área SX vendría a ser 2 por 6 sobre 2, o sea, 6. Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por esta semana. La siguiente es área de regiones circulares con relaciones métricas en la circunferencia. Y la otra, geometría del espacio. Repasen algo, jóvenes. Les recomiendo que vayan leyendo algo sobre recta perpendicular a un plano y teorema de las 3 perpendiculares. Son, bueno, y ángulo diedro. Son los 3 detalles más importantes de la geometría del espacio. Bueno, conmigo es todo esta semana. Nos vemos. Muy bien, retomando las clases. Bien, el teorema número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo por aquí dos regiones triangulares de área S sub 1 y S sub 2, de modo que tengan un par de ángulos, bueno, que tengan cada uno un ángulo interno, de modo que ellos tengan la misma medida, alfa igual a teta, o en todo caso, la suma de alfa y teta es 180. Cuando eso ocurre en dos regiones triangulares, sus áreas van a ser comparables, se pueden comparar, y esa razón de áreas es igual a la razón de los productos de los lados que determinan a cada ángulo. Por ejemplo, ¿no? En la región de área C1, el ángulo es alfa y los lados que lo determinan son A y C. Acá sería A por C. Y aquí en el área S sub 2, el ángulo es teta y los lados que lo determinan miden F y D. ¿De acuerdo? Esto es posible, repito, gracias a que estos ángulos tienen la misma medida. Productos. Para S1 los lados miden B y el otro lado mide A más B.
¿Sí? Para este otro, un lado mide B y el otro lado, este lado, mide A más B. Listo. Si estos dos son iguales, se cancelan, queda entonces que la razón de las áreas es igual a 1. Bien. Teorema número 3. Este teorema sí es importante. Ha venido con mucha frecuencia en el examen de admisión. ¿Qué dice? Si dos triángulos son semejantes, entonces, bueno, las áreas de las regiones triangulares correspondientes son proporcionales a los cuadrados, ¿sí? A los cuadrados de los lados homólogos. A ver, sabemos esto. Si el ángulo en A, bueno, si aquí el primer vértice es A y aquí el primer vértice es D, es porque estos ángulos en A y en D miden iguales. Si el tercer ángulo, el tercer vértice está en C y acá está en F, quiere decir que estos ángulos deben medir iguales, ¿no? Esa es la notación de semejanza. Ya, ¿qué dice? La razón de las áreas es igual a la razón de los cuadrados, o en todo caso de esos ángulos, la suma de sus medidas es 180. Mire, una buena aplicación de este teorema es el problema número 6. Problema número 6. Veamos. A ver, en el problema 6 nos dicen hallar la razón entre el área de esta región triangular y el área de esta otra región triangular. En ese orden. Esto de aquí es de área S sub 1, digamos, y esto de acá es de área S sub 2. Se nos pide hallar S sub 1 sobre S sub 2. Y además de esto se sabe que AC por dato es el doble de BT. Si esto mide B, esto por dato debe medir el doble, 2B. ¿De acuerdo? Y ahora observe. El detalle del problema está en que este ángulo y este otro ángulo, por par lineal, se sabe que alfa y teta, la suma de ellos es 180. Justamente es la condición del teorema, pues. Como la suma de estos ángulos es 180, la razón de las áreas de las regiones correspondientes es igual al producto de los lados que determinan a cada ángulo de cada región triangular. Acomodemos los datos o las condiciones a ese teorema, mire. Tangente B, esta tangente también debe medir B. Si esta tangente mide A, esta otra tangente también debe medir A. Note esto. Si aquí la tangente mide A más 2B, aquí la tangente también debe medir A más 2B. A ver, esto debe medir A más 2B. Desde T hasta el punto A. Y como esta parte mide B, entonces esta parte debe medir A más B. Y ahora se plantea los productos de los lados homólogos. Por ejemplo, el homólogo de este lado es este lado. ¿Sí? Entonces aquí sería B cuadrado y aquí sería E cuadrado. ¿Ya? Lastimosamente no hay problemas. Sí hay uno en la hoja de evaluación asociado a este teorema, pero no está de más hacer esto como ejemplo, que fue examen de admisión a la San Marcos de hace mucho tiempo. Mira, este es un triángulo del lado 4. Se traza una línea paralela a este lado, cuya longitud nos interesa saber cuánto es, sabiendo que las áreas de estas regiones son iguales.
PQ. ¿Sí? A ver, dato PQ es paralelo con AC. ¿Cuánto vale PQ? ¿Sí? Por si acaso no es 2, ¿ah? ¿Sí? No es 2. ¿Qué sucede? El triángulo ABC es semejante con el triángulo PBQ, ¿no? PBQ. Entonces, ¿qué ocurre? El teorema nos dice, ¿no? Que cuando dos triángulos son semejantes, las áreas correspondientes, el área de todo es 2S. Y el área de esta región triangular es S. Esa razón es igual a la razón